Hola, ¿cómo están? Bueno, esta oportunidad les quiero mostrar 25 suculentas que toleran el frío. Si bien la lista que yo hice en un principio eran de 10, luego se hicieron 15, 20, 25. Y bueno, para no hacerlo tan largo, dije, bueno, lo vamos a quedar en 25. Así que les voy a estar mostrando. Bueno, algo que tienen que saber es que no exactamente son plantas que uno las puede dejar en la nieve, ¿no? Porque estas plantas, si bien tienen resistencia a lo que es el frío, pero es hasta cierto punto. O sea, tienen su cierto grado de tolerancia al frío. Por ejemplo, yo les diría que hasta los 0 grados se las puede llegar a dejar, pero después tengan mucho cuidado porque posiblemente algunas puedan resistir bien, algunas pueden resistir mal, pero yo les digo que hasta los 0 grados seguramente les van a resistir, así que hay que tener muy en cuenta ese punto. Y hace mucho que no nos vemos, creo que la última vez que nos vimos fue en el video de el video de las dalias en Campo Quijano, que estábamos recorriendo las dalias silvestres. Así que hoy les voy a estar hablando. Y bueno, aquí tenemos a la Cedeveria Leticia. Es un híbrido intergenérico que me parece bastante interesante. Cuando empieza el frío, algo que van a notar es que empieza a cambiar su coloración durante primavera-verano. Generalmente es de un color verde, pero cuando empieza el frío empiezan a adquirir esas tonalidades de los bordes rojizos. Algo que es una regla general es que cuando hay frío, cuando ya estamos atravesando el periodo de otoño e invierno, estas suculentas, si ustedes quieren que les llegue a tolerar el frío en exterior, algo que deben hacer es disminuir o suspender por completo el riego, porque humedad y riego, humedad y frío no es una muy buena combinación, porque se les puede llegar a quemar. Pero si ustedes estas plantas las tienen sin riego, la verdad que se les van a poner muy bonitas y miren qué lindas que se ponen cuando les toca el frío. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria imbricata, también conocida popularmente como Blue Rose, la rosa azul, ¿no? Tiene un color bastante bonito, un color glauco, es una suculenta que tolera bastante bien lo que es el frío, pero como les menciono, tienen que suspenderle el riego. Cuando el riego se encuentra suspendido, van a notar que la roseta se empieza a cerrar. Bueno, aquí se están empezando a abrir porque ya les he empezado a regar. Si bien esta planta no se encuentra aquí sola, yo la tengo plantada al pie de lo que sería mi palmera. Bueno, yo la tengo plantada con una bordura de lo que son gazanias. Siempre se encuentra aquí en exterior. Generalmente casi no llego a regar mucho, por lo cual durante el periodo en el cual hace bastante frío, estas suculentas se encuentran cerradas. Producto del estrés hídrico, o sea, la falta de riego, estas echeverias se cierran. ¿Se ven bastante bonitas? Sí, claro que se ven bastante bonitas, se ven muy lindas. Empiezan a perder bastante hojas basales, miren. Eso es para que se empiecen a proteger de lo que sería el frío, ¿no? Pero cuando el riego nuevamente se les vuelve a aplicar, vuelve otra vez a ser regada, van a notar que la roseta otra vez se empieza a abrir. Me pasa una cosa alucinante porque empieza a formar colonias y se ve completamente increíble. De hecho, la hemos visto cultivada en el cementerio de las Echeverias, que realmente fue una cosa espectacular, un verdadero espectáculo, ¿no? Si no lo vieron, se lo voy a estar dejando el enlace de ese video arriba a la derecha para que puedan apreciarlo. Y lo que tenemos aquí es una Cedeveria Darley Dale. La verdad que me parece una planta muy bonita y con el frío suele adquirir esta tonalidad. Es una planta que yo la tuve en el exterior a 4 grados bajo cero y miren de bonita que se puso. En otro periodo es una suculenta que se pone un poco más verdosa, pero con el frío adquiere este color bastante bonito que es una tonalidad rojiza. Son bastante bonitas. Generalmente todas las que son Cedeverias tienen buena resistencia a lo que es el frío. Algunas más, algunas menos. Pero como siempre les menciono, suspendan el riego o vuélvanlo escaso. No hay que estar regando mucho. Ese es como el secreto para que puedan resistir a lo que es el frío. No mucho riego o directamente no regarlas. Y lo que tenemos aquí es a la Graptoveria titubans. Miren de bonita que es. Es una planta que es bastante agradecida, es una planta que es bastante noble. Suele formar esta especie de colonia. Miren, yo la tengo en esta maceta que es una maceta número 35 o 40. O sea, tiene 35 o 40 centímetros de diámetro y se encuentra completamente repleta. Es una planta que yo la tengo cultivada en exterior prácticamente todo el año. Ha pasado inviernos de 4 grados bajo cero. Me voy a poner de este lado de acá. Y ahí está, miren. Qué belleza. Y es una planta que no es completamente cara, no es una planta que sea cara, es una planta que realmente es bastante económica. Y la verdad que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Acá la tengo junto con otra que es un Graptopetalum paraguayense, pero generalmente está ocupado todo por Graptoveria titubans.
Y lo que tenemos aquí es una Echeveria Christian and Ryan. También se lo conoce popularmente como pollito. ¿Por qué? Porque hay una roseta grande que es la roseta madre y después empiezan a formar todos los hijitos hacia la vuelta. Me parece una planta realmente muy interesante. Es una planta bastante bonita con muy buena tolerancia a lo que es el frío. Algo también que les voy a mencionar es que seguramente en un futuro, en un par de días más o no sé cuándo, les voy a hacer un video sobre suculentas que forman colonias, porque a mí realmente es algo que me encanta y seguramente a más de uno también les gustaría saber qué otro tipo de suculentas suelen formar este tipo de crecimientos. Esta era una planta sola y miren lo bonita que está, ya tiene con todos los hijos. Claramente yo no se los saco, yo se los dejo ahí más bien, y generalmente cuando empiezan a crecer más yo suelo cambiarle de maceta a macetas más grandes. Bonita. Y aquí tenemos la Echeveria secunda. Miren de bonita que es una suculenta bastante bonita. También tiene un color glauco que es un verde azulado. Este es el mismo caso que la Echeveria imbricata. Si ustedes no la van a regar, le van suspendiendo el riego, las rosetas se van cerrando. Clásico es aquí, miren. Como pueden apreciar, estas rosetas no están muy abiertas, pero otras recién se están empezando a abrir. Eso es porque ya les he empezado a colocar riego para que, bueno, vayan despertando, porque estamos finalizando el invierno, nos encontramos en el mes de agosto. Y en Argentina el invierno termina el 21 de septiembre, pero claramente ya cuando es agosto, yo les cuento algo que pasa aquí en el norte de Argentina, más precisamente en lo que es la ciudad de Salta, hay mucha sequedad. Vamos a atravesar un periodo de sequía, por lo cual van a ver que a veces yo les estoy pulverizando agua para quitarles el polvo, porque hay mucho polvo durante el periodo de lo que sería agosto. Esto es una suculenta que me parece muy noble, muy agradecida, es una suculenta que tiene muy buena tolerancia al frío. Este también estuvo 4 grados bajo cero en exterior y miren de bonita que está impecable. Y bueno, aquí lo que tenemos es una Graptoveria Lovely Rose, ya están empezando a florecer, miren. Esta planta se ve mucho más bonita cuando no está floreciendo o cuando no tiene varas florales, porque la roseta es como mucho más compacta y tiene la característica forma de rosita. Pero cuando empiezan a salirle, por ejemplo, las varas florales, que como pueden apreciar son varias, entonces como que se va deformando, ¿no? Bueno, esta oportunidad yo les voy a dejar realmente porque más que se deforme un poco no ocasiona nada más. Luego se vuelven a recuperar un poco, y algo también que hago con esta suculenta es que después cuando termina la floración lo que yo hago es empezar a decapitarlas, las decapito para que empiecen a generar brotes nuevos con un crecimiento más acorde, más compacto, como por ejemplo este que se encuentra acá, ¿no? Así se puede ver. Lo que pasa es que está el sol ahí, por eso también traigo la gorra para que poder ver, porque si no, no veo nada. Bastante bonita. Y lo que tenemos aquí es un Graptopetalum mendozae, que ya está por empezar a florecer. Es la primera vez que va a florecer y miren de bonito que se encuentra. Es una suculenta que, aparte de su atractivo de tener buena tolerancia a lo que es el frío, con el frío suele adquirir cierta tonalidad media rosadita, media rojiza, como se puede apreciar. La verdad que me parece muy alucinante. Y también es como muy brillosa, ¿no? Me parece como que si fuesen de cera, algo así. Muy bonita. También algo que tiene característica de esta planta es que empieza a formar colonias, unas colonias muy compactas, muy tupidas. Son rosetas que no son grandes, son rosetas que son bastante pequeñas. Y es una suculenta que algo que les voy a mencionar es que no tiene muy buena tolerancia a lo que es el exceso de humedad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque es una suculenta que se les puede llegar a podrir muy fácilmente. Igual, este es el mismo caso, cuando hace frío, ustedes las quieren tener en exterior, es una suculenta que es mejor dejar de regar o hacerlo muy espaciado, por ejemplo, una vez al mes si quieren que les llegue a tolerar el frío. Y lo que tenemos aquí es un Graptosedum Francesco Baldi, que ya se encuentra en pleno periodo de floración. Mire, tiene unas flores que son amarillas que contrastan bastante con el color de las rosetas. Es una suculenta a la cual le sienta bastante bien lo que es el frío. ¿Saben por qué? Porque se pone de este color que es un color rosado, muy interesante. Si bien hay un periodo también en el cual adquiere un rosadito bastante suave, no sé por qué, creo que me parece que es por estrés hídrico, pero durante el periodo de frío van a ver que este es el color que suele adquirir. Me parece una planta que es sumamente bastante noble, es una planta que es bastante agradecida, es una planta que es bastante bonita y es una planta que suele tener un crecimiento tipo colgante. Por eso vamos a ver que van a ver las rosetas que empiezan a colgar. En una maceta colgante realmente se da bastante bien porque ese es el tipo de crecimiento que va a empezar a tener. Me parece una planta muy interesante. Y lo que tenemos aquí es el Graptosedum bronce, con Z, bronce. Esta también es una suculenta que también le sienta bastante bien el frío porque el color se vuelve mucho más intenso, más parece un tono rojizo,
Mientras que durante el periodo en el cual hace calor, se lo podemos ver que es más de un tono marrón, ¿no? Pero miren de bonita que es una planta también que tiene este tipo de crecimiento tipo colgante. De hecho, esta llegaría a ser como parte de la planta que yo tuve en un principio. Para los que recordan que yo hice un video de esta suculenta, yo la tuve que colgaba bastante, ¿no? Entonces, bueno, resulta que luego se me terminó destrozando la planta en pedazos. No me acuerdo si fue por el granizo o fue por un perro o un gato, pero algo por alguna de esas dos razones fue. Entonces tuve que trocearla, plantarla y bueno, aquí está de nuevo creciendo. En macetas colgantes, ideal. Tolera bastante muy bien en lo que es el frío. Es una planta muy agradecida. Y si usted la tiene plantada al sol, este es el color que va a tener. Si usted la cultivan en semisombra, el color se va a volver mucho más verdoso. Y algo que les voy a mencionar, este tipo de suculentas, ninguna es para interiores. Todas son para exterior, para tener al sol, ya sea en mayor o menor exposición al sol. Eso depende mucho de las temperaturas donde ustedes vivan. Aunque durante la época de invierno, como no hace calor, son plantas, mejor dicho, que pueden tener una exposición bastante elevada, porque como les mencionaba, no hace calor, entonces pueden resistir bastante bien estar todo el día expuestas a sol directo. Y lo que tenemos aquí es un Sedum Aurora. Y miren también lo bien que le sienta el frío. Durante, primavera-verano generalmente es una planta que tiene un color rosado suave, ¿no? Pero durante el periodo en el cual hace frío, durante otoño, invierno, mayormente producto de las heladas, es una suculenta que adquiere esta tonalidad. Miren de bonito se ve. Pareciera que fuese rojo, pero yo les comento que si la ven en detalle es un rosado muy intenso. Es mucho más oscuro que en la época en la que hace calor. Es una suculenta que suele cambiar de color producto del frío. El tono se intensifica. Y algo que también que les voy a mencionar es que la mayoría de los sedum tienen buena tolerancia a lo que es el frío. La mayoría tiene buena tolerancia. Algunas más, algunos menos, pero generalmente todos. Esta, por ejemplo, 4 grados bajo cero, se la aguantó bastante bien. Y aquí está, miren, impecable, no tiene completamente nada. Porque resulta que tengo otras, por ejemplo, ahí me voy a salir un poco de foco, miren. Esto es una Echeveria híbrido rulosa. Pareciera que no tuviese nada, pero producto del frío es que se le han quemado un poco las hojas. Entonces yo por esta no la voy a mencionar, pero se las voy a mostrar igual para que vean qué es lo que pasa cuando se tiene algunas suculentas que no tienen muy buena tolerancia a lo que es el frío. Se queman un poco. Pero generalmente esta no se muere, pero sí se le llega a quemar parte de las hojas de la roseta. Luego aquí tengo dos plantas que generalmente generan confusión. Melaco, croma, melaco, ¿cuál es cuál? Bueno, yo les comento que algo que tienen que tener en cuenta. Esta es Echeveria melaco. Algo que van a tener en cuenta es que las hojas de Echeveria melaco es brillosa. Pueden apreciar, miren cómo brilla. Pareciera como de plastiquito, ¿no? Y esta que está aquí es Echeveria croma. Es una suculenta que tiene sus hojas opacas. Si ustedes notan el brillo, claramente es bastante obvio, bastante evidente. Esa es una de las formas más fáciles de poder diferenciar entre una y otra. Croma, hojas opacas. Melaco, hojas brillosas. Otra forma de diferenciarlas es durante el periodo en el cual hace frío. Echeveria croma suele tener una variegación que es inestable, o sea, únicamente les va a salir durante ese periodo. Bueno, esta casi no tiene, ¿no? Bueno, aquí medio que quiere pintarse, pero que no se pinta. Bueno, no es tan bien una regla general, pero algo que sucede con la Echeveria croma es que suele tener una variegación, como les mencionaba anteriormente. Durante el periodo de frío va a empezar a cambiar de color. Ustedes la ven marroncita ahora. Bueno, resulta que cuando hace frío y no se la está regando, prácticamente con el riego suspendido y producto del estrés, van a notar que el color cambia. Va a cambiar completamente y se ve una planta completamente diferente. Incluso pareciera que es otra, pero no se hagan muchas ilusiones porque esa variegación es inestable, no es fija, sino que luego cuando ustedes empiezan a regar y después se pasa el periodo de frío, es una suculenta que va a volver nuevamente a la normalidad y se va a ver marroncita. Ambas tienen muy buena tolerancia a lo que es el frío. De hecho, yo las tengo aquí en exterior. Ahora les puse un poco de agua para quitarles un poco el polvo, porque como les mencionaba, resulta que estamos en un periodo de sequía, entonces hay mucho polvo en el ambiente, entonces nos hace falta una lluvia. Ambas son bastante bonitas, son plantas bastante nobles y miren qué lindas que son. Si no sabían diferenciarlas, ya saben. Melaco, hojas brillosas. Croma, hojas opacas.
Luego lo que tenemos aquí es un Sedum kimnachi, es una planta que es bastante bonita, una planta muy agradecida, es una planta que le sienta bastante bien lo que es el frío durante el periodo invernal. Van a notar que las hojas empiezan a adquirir una tonalidad naranja, aparte de que es una suculenta que suele tener sus hojitas de un color verde, como verde lima, verde limón. Es un verde bastante clarito y bueno, con el frío se pone así, media anaranjadita, que me parece muy interesante, ¿no? Es una suculenta, como les mencionaba en el video de el cementerio de las Echeverias, que cuando a esta planta se le llega a suspender el riego por completo, estas rosetitas se empiezan a cerrar y parecen pequeñas rositas, parecen mini rositas. Claramente el efecto aquí ya se le fue porque ya la empezamos a regar, pero durante el periodo en el cual se le llega a suspender el riego para que pueda tolerar lo que es el frío, las rosetas se cierran. Ese es producto de la mayoría de las suculentas que tienen rosetas. La mayoría de las suculentas que tienen rosetas van a notar que por estrés la roseta se va cerrando. Pero luego cuando el riego vuelve otra vez, la roseta se abre. Miren de bonita que es. En macetas colgantes la verdad que me parece una planta muy bonita. Y lo que tenemos aquí, miren qué belleza que es. Esto es un Orostachys keiko. Es una planta que tiene una muy buena tolerancia a lo que es el frío. Es una planta que es originaria de Japón, de las montañas. Miren, miren de bonita que es. Parecen rosetitas bien cerraditas, ¿no? Bueno, es una planta que es monocárpica. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que la roseta solo va a florecer una sola vez en lo que es su vida, porque justamente aquí, como se puede apreciar, esta ya es una floración pasada. Bueno, resulta que la floración, la vara floral, sale desde el centro de la roseta y bueno, eso da por finalizado el ciclo de la misma. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Se muere toda la planta? No, únicamente se seca la roseta la cual ha florecido, porque es una planta que suele generar estolones, como pueden apreciar. Miren, todo lo que está colgando son estolones donde han salido los hijitos. Aquí claramente se puede apreciar, miren los gajitos, todo que está colgando. Bueno, esto claramente está seco, está esperando desprenderse y cuando caen, tocan suelo, empiezan a enraizar. Algo que tiene esta planta es que cuando empieza el frío, empiezan a secarse las hojas basales, la roseta empieza a cerrarse y las hojitas secas les sirven de protección contra el frío. Por eso, a veces me preguntaban si es bueno sacarlas o no sacárselas las hojas secas. Yo les diría que no, déjenselas solas, luego las va a ir perdiendo sin ningún tipo de problema. Pero bueno, generalmente cuando esta planta despierta ya lo hace a finales del invierno. Y bueno, ya durante primavera-verano es una planta que está en plena actividad. Y a esta, bueno, habría que estar plantándolas en el suelo. Únicamente se planta muy fácil, únicamente hay que posarlas sobre la superficie de la tierra. Y de esa forma empiezan a enraizar muy fácilmente. Me parece una planta muy, muy bonita. Miren, es un verdadero espectáculo. Luego que tenemos aquí es un Sempervivum oditi. Yo les diría que la mayoría de los Sempervivum, también conocidos popularmente como uña de señorita, todos llegan a tolerar bastante bien lo que es el frío siempre y cuando tengan el suelo seco, no tengan mucho riego. Porque también esta planta algo que tiene es que no le gusta mucho el exceso de humedad, se suelen podrir muy fácilmente, así que tengan mucho cuidado con eso. Es una planta que realmente es bastante agradecida. Este es el Sempervivum oditi, miren qué bonito que es. También es una planta, los Sempervivum son plantas que son monocárpicas. Es el mismo caso que el Orostachys keiko, solo florece una sola vez en su vida, pero hasta eso va a generar muchos hijos. Bueno, en este caso, miren, esta era una sola planta, de hecho la planta madre es la que se encuentra aquí en el centro, y todo lo que están aquí a la vuelta, todos son hijos. Bueno, cuando florezca la planta madre se va a morir y únicamente van a quedar los hijitos que claramente van a correr por el mismo destino, y eso es inevitable, no hay nada que hacer para evitar que eso suceda. Cuando son plantas monocárpicas es inevitable, o sea, sí o sí se les va a morir cuando empiezan a florecer, porque lo hacen desde el centro de la misma roseta y ahí da por finalizado el ciclo de la misma. No todas las plantas son monocárpicas, así que no se asusten, algunas sí, algunas no, pero bueno, en este caso Sempervivum sí lo es. Miren qué belleza. Esta planta se llama Sedum clavatum, es una suculenta que es originaria de México. Es una suculenta que también le sienta bastante bien lo que es el frío, porque si bien ustedes notan que tiene las hojas de un verde glauco, que es un verde azulado, por así decirlo, eso quiere decir glauco azulado, bueno, resulta que con el frío suele adquirir tonalidades que son
rosadas, o sea que se pone media rosadita también por partes. No es que la planta se vaya a poner rosada, pero sí adquiere cierta tonalidad rosada. Muy bonita, me parece una planta muy interesante, suele formar estas colonias que realmente me parecen una completa locura. Y aquí miren, esta es la flor del Orostachys keiko. Aquí le vemos que seguramente algún Orostachys cayó. Y esto es Orostachys y aquí está floreciendo. Y como pueden ver, miren la base, bueno, esa fue donde estuvo la roseta que ya se deformó por completo. Y la flor es lo último que le queda al Orostachys. Luego se seca la flor y fue, pero ya ha tirado muchos hijitos. Muy bonita la planta, y algo que les voy a mencionar es que esta suculenta tengan mucho cuidado porque es una suculenta que no tolera el exceso de humedad. Es una suculenta que cuando tiene exceso de humedad en el suelo pierde completamente todas las hojas y se queda pelada, se quedan los palitos únicamente, entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes la van a tener en exterior, tengan cuidado con el tema de las lluvias. Yo les digo porque a mí ya me ha sucedido una vez, creo que fue el primer año, donde la había dejado durante el periodo de verano, que llueve mucho. Entonces empecé a notar que las hojas se cayeron por completo. Entonces cuando llovía, lo que hacía era resguardar la planta para evitar que tenga un exceso de humedad. Entonces ahí está. Durante el periodo seco, la verdad que es una planta que aquí en exterior anda bastante bien, pero cuando llueve hay que guardarla. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria álvida. Miren de bonita que es. Tiene también muy buena resistencia a lo que es el frío, siempre y cuando, como les mencionaba anteriormente, no se la esté regando. Esta planta también le sienta bastante bien lo que es el frío, porque van a ver que empiezan a adquirir cierta tonalidad rosada producto del frío, de las heladas, supongo, ¿no? Es una suculenta que también se conoce con otro nombre como Echeveria iria. Resulta que la parte que, bueno, esto de aquí es una crestación. Es una suculenta que suele generar muchas crestaciones. Entonces, miren, aquí tienen la roseta normal. Se la voy a estar mostrando ahí. Y esta de aquí es la crestación. Es el hijito que salió crestado, ¿no? Resulta que cuando la crestación la suelen separar y la suelen vender como un nombre de Echeveria iria, ¿no? Como Echeveria iria la venden por separado. Pero en realidad la misma suculenta puede sacar rosetas normales y la roseta normal puede sacar suculentas crestadas. Así que tengan mucho cuidado con eso. La roseta se parece mucho a la Echeveria elegans. Es muy parecida, de hecho algunos la llegan a confundir. Y lo que sucede es que Echeveria álvida es un híbrido de Echeveria elegans, por eso el parecido. Pero la álvida, algo que tiene, es que suele generar crestaciones. Siempre genera crestaciones. Eso es inevitable de la planta. Siempre va a sacar hijos crestados. Así que, pero también va a sacar los hijos normalitos, ¿no? Como es el caso de acá. Me parece una suculenta muy bonita, una suculenta muy hermosa. Miren qué cosa más preciosa. Impresionante. Encima cuando empieza a formar colonia, muy bonita. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria affinis. Miren de bonita que es. Si yo me muero y tengo que reencarnar en una planta, yo sería Echeveria affinis. Miren el color extraordinario que tiene. Uno de los colores favoritos que a mí me gustan es el color negro. Y esta suculenta algo que tiene es que parece completamente negra. De hecho, cuando yo la vi por primera vez me quedé boquiabierto. Recuerdo que había sido una colección de una señora que se llama Marta Alicia. Y yo quedé, pero completamente loco por esta suculenta. Es una suculenta muy bonita, es una suculenta que suele tolerar bastante bien lo que es el frío. Miren, esta no tiene ningún tipo de problema. Y esta suculenta estuvo prácticamente otoño, invierno en exterior, 4 grados bajo cero. Y aquí no ha sucedido completamente nada. No tiene ni siquiera rasgos de que se haya quemado, no tiene nada. Es impresionante, miren. Y encima el color. Es una cosa de locos. Muy bonita. Y algo que tiene también es una flor. Tiene una flor que es de un color rojo. Muy bonito. Es un color rojo muy fuerte. Que resalta bastante con lo que sería el color de las hojas. Realmente increíble. Es una suculenta muy impecable. Para las personas que les gusta el color negro, yo les diría que esta es ideal. Lo que tenemos aquí se podría decir que es una de las Echeverias clásicas de jardín. Esta es la Echeveria Per von Nürnberg. Me parece una planta muy bonita, es una planta muy interesante. Tiene un color violáceo con un centro que es mucho más
tirando a un rosado. Es una suculenta muy interesante. Es una suculenta que es de muy fáciles cuidados, no requiere tantos cuidados. Miren, en este caso son plantas que son viejas, por eso podemos ver que tiene el tallo que se encuentra arqueado, pero a su misma vez podemos ver que empiezan a salir los hijitos en la base del tallo. Miren, miren de acá, ¿ves? Es una suculenta que se llega a reproducir muy fácilmente a través de lo que serían hojas. En este caso, como les mencionaba anteriormente, son plantas viejas, por eso es que se encuentran con las ramas arqueadas, ¿no? A mí me gusta este tipo de crecimiento, de hecho, porque son macetas que yo tengo en altura. Yo las tengo más o menos como a 1 metro de altura, entonces a mí no me molesta para nada tenerlas así. Generalmente ustedes la van a ver así, roseta a ras del suelo. Bueno, en mi caso yo las dejo que sigan creciendo y creciendo y creciendo, y se empiezan a sacar hijos, que se queden con sus hijos, a mí no me da ningún tipo de problema. Y bueno, como les mencionaba, son suculentas que se reproducen muy fácilmente a través de hojas. Si bien estos hijitos que estamos viendo aquí no son hijos de esta, sino que más bien estos también son PER. Estos son hijitos de la Echeveria Raybon. La Raybon es una mutación de la Echeveria PER, pero resulta que la Raybon sale más rosada. Es un rosado, claramente rosado, que enseguida se los voy a estar mostrando para que saquen una duda. Miren, ya la voy a buscar. Y bueno, aquí está. Este es Echeveria Raybon. Miren qué bonito color. Y miren esta. Bueno, aunque ustedes no lo crean, esta y esta es exactamente la misma planta, simplemente que esta salió variegada, por eso tiene este color rosado y se ve un poco distinta. Se ve bastante bonita, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Porque esta no está en la lista, o esta no está. Bueno, resulta que yo esta no la puse como la suculenta que llegan a tolerar el frío, porque resulta que esta yo la tengo cultivada bajo un techo, porque al ser variegada yo no la puedo tener expuesta al sol directo por mucho tiempo, porque es una suculenta que se puede llegar a quemar. Y eso les voy a decir, un dato que les voy a mencionar, es que resulta que cuando ustedes tengan echeverias o suculentas que sean variegadas, mayormente se las cultiva con sol de la mañana y luego únicamente luz filtrada. Un sol fuerte, esta suculenta las puede llegar a quemar. Las que son variegadas se pueden llegar a quemar por el calor fuerte. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. En cambio, la forma normal, que es la PER, realmente tolera bastante bien lo que es la exposición al sol, tolera bastante bien el frío en exterior, no tiene muchos cuidados. Y me parece una planta que es realmente muy bonita. Si no la conocían, bueno, miren, esta es la perla. Ya vamos a hacer un video hablando sobre esta. Bueno, resulta que cuando yo compré esta planta, yo le había mencionado, bueno, el vendedor me mencionó que la había hecho de hoja. Entonces fue que yo saqué algunas hojitas de la parte de la base y había plantado, pero me parecía raro porque habían salido los hijitos todos moraditos. Yo dije, estos son más Pearl que Raybon, ¿no? Entonces resulta que luego leyendo y luego por comentarios, resulta que es una suculenta que se puede llegar a reproducir por hojas, pero resulta que la tasa de que la planta salga igual de variegada es bastante baja. Entonces generalmente de hoja van a salir PER. Pero si ustedes quieren reproducir la Raybon y les sale exactamente igual, hay que hacerlo por división de hijuelos o por decapitación para inducir a la planta a generar más hijuelos en la base de la planta y salgan exactamente iguales. Entonces, bueno, este fue mi caso. Estos son los hijitos de la PER. Y ahí están, ¿no? Muy bonitos. Y lo que tenemos aquí es otra de las suculentas o echeverias llamadas popularmente como clásicas de jardín, ¿no? Esta es la Echeveria Black Prince. Muy bonita. Este es un híbrido de la Echeveria Fini. ¿Vieron la que parece negra? Bueno, esta es un híbrido. O sea, es un hijo de esa cruzada con otra. Entonces, pero esta nos salió más tirando a un marrón, ¿no? Tiene un color bastante bonito, es una planta que es bastante noble, es una planta que suele resistir bastante bien lo que es el frío. De hecho, durante el periodo en el cual hace frío, a veces medio que las hojitas salen un poco manchadas, van a notar que tiene algo raro, pero es únicamente producto del frío. Es una suculenta que se puede reproducir por la vara floral, por las hojitas estas que se encuentran aquí, que no recuerdo en este momento cómo es que se llaman. También se reproducen por hojas de la roseta. Es una suculenta que se reproduce pero muy fácilmente. En este caso son suculentas claramente que son viejas, por eso podemos ver que tiene el tallo grueso, un tallo que es alto. Realmente a mí me gusta este tipo de crecimientos más cuando se encuentran en este tipo de macetas. Como es una maceta alta, no la quiero tan al ras del suelo. Pero claramente es una suculenta que se podría decapitar y plantar la roseta madre a ras del suelo para que del tallo donde, o sea, este tallo de acá
empieza a generar nuevas ramificaciones, pero es algo también que suele suceder estando la roseta así de alta. Miren, aquí pueden apreciar, miren cómo está saliendo el hijuelo ahí en la base. Incluso allá abajo también se ve por todos lados que están saliendo los hijitos. Es una suculenta bastante bonita, muy noble, y aquí también vemos que producto del estrés también de la falta de riego, porque justamente como les mencionaba no hay que regarlas tanto, van a ver que las hojitas empiezan a arrugar. Bueno, eso es deshidratación. Pero luego cuando ustedes las empiezan a regar, realmente se vuelve a acomodar y aquí no pasó nada. Y miren lo que tenemos aquí, la verdad que me parece una suculenta muy hermosa. Su nombre comercial es Mexican Giant. El nombre completo es Echeveria colorata Mexican Giant y se trata de un cultivar. O sea, es una selección por el cual se estuvo eligiendo hasta que lograron sacar esta planta, ¿no? Que es la Mexican Giant. Me parece una planta muy bonita, es una planta muy resistente a lo que es el frío, obviamente como les mencionaba. Tiene sus tantos de temperatura que pueden llegar a resistir. Yo les diría que hasta 0 grados, hasta ahí nomás, y luego ya ustedes la ven. Esta suculenta algo que tiene es que forma roseta a ras del suelo, no suele generar tronco. Generalmente es una roseta solitaria, rara vez saca un hijito. En este caso, miren, me sacó un hijito por suerte. Y algo que también les voy a mencionar es que es una suculenta que puede llegar a ser bastante grande. De hecho, puede llegar a medir 30 centímetros de diámetro la roseta que posee, ¿no? En este caso yo la tengo cultivada en una maceta que es un bols número 24. O sea, faltarían 6 centímetros más y ya estaríamos por completo llenos. Es una suculenta muy bonita. Y como es una planta que es realmente muy pruinosa, yo les diría que tengan mucho cuidado si ustedes piensan utilizar aceite de neem. No vayan a aplicar aceite de neem en plantas que sean pruinosas. En las pruinosas no, porque les va a quedar manchado. Es que como cuando ustedes salpican aceite en alguna superficie y vieron que les quedan las manchas. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con el aceite de neem en las suculentas que son pruinosas. Así que tengan mucho cuidado. Y miren qué planta más linda. Esta suculenta la verdad que el frío le sienta también bien. Cuando hace mucho frío, miren la coloración que adquiere. Miren qué color más lindo. Es una suculenta que se llama Graptoveria albervines variegata. Esta es la versión variegata. Aquí tengo la común. Entre la común y la variegata, yo les diría que me parece mucho más linda la variegata, ¿no? Porque pareciera que fuese de madera. Miren qué color. Hasta se pone media rosadita, todo muy linda. Es una planta que tiene muy buena tolerancia a lo que es el frío. De hecho, esta planta se la pasa en exterior casi todo el año. Si ven que está mojadita es porque le estuve pulverizando agua para quitarle el polvo. Muy hermosa, muy bonita. Miren qué rosetotas. Realmente me parece una planta muy agradecida. Es una suculenta que para que les salgan exactamente iguales, todas así como variegadas, lo que tienen que hacer es reproducirla a través de los hijuelos que va sacando. Bien que empieza a sacar ramificaciones, bueno, tienen que ir sacando los hijitos de esa forma o hacer una decapitación para que se vea la planta forzada a generar más ramificaciones laterales. Si ustedes la reproducen por hoja, puede que les salga la albervines normal, la que no es variegada, o puede que les salga variegada. O sea, no lo van a saber hasta que nazca, ¿no? En este caso yo quería ver cómo era la comuncita. Y aquí está, miren, yo la reproduje de hoja y me salió la común, que es esta de acá. Bien que es completamente lisa, no tiene ningún tipo de patrón. En cambio, las variegadas se ve claramente que son como, parece madera. Son veteadas, muy bonitas y realmente increíble. Bueno, en este caso es más de una planta, es la planta madre, a la cual le iba sacando los hijitos y le iba colocando a la vuelta, le seguía poniendo más a la vuelta, y le iba ubicando macetas más grandes. Y entonces el resultado final es esto, una gran colonia de albervines variegata, muy bonita. Y lo que tenemos aquí se podría decir que es una de las plantas más clásicas del jardín. Es un Graptopetalum paraguayense y miren qué bonito que es, se encuentra en periodo de floración. Es una planta que es sumamente muy noble, es una planta que es muy rústica, tolera faltas de riego, tolera frío. Lo que sí no tolera es el exceso de humedad en el suelo, se les puede llegar a podrir. Pero fuera de eso es una planta que es a prueba de todo, como quien dice, es una planta todoterreno. Es una planta que hoja que cae al suelo es una hoja que va a nacer. Incluso no necesariamente tiene que estar tocando suelo, puede estar sobre alguna superficie y es una hoja de la cual va a brotar una plantita nueva. Es una suculenta que tiene un crecimiento tipo colgante. Si ustedes la ponen en macetas colgantes, macetas altas,
realmente se ve bastante atractiva, incluso es una planta ideal para lo que serían balcones. De hecho, aquí en la ciudad de Salta, que es donde yo vivo, en la intersección de calle Mendoza y Buenos Aires, resulta que hay una farmacia justo en esa esquina y esa farmacia tiene un balcón en el segundo piso del cual cae un Graptopetalum paraguayense, ya que tiene varios años, que debe tener más de 1 metro, 1,5 metros colgando para abajo, pero es realmente impresionante. Luego vi otro Graptopetalum paraguayense también colgando de un balcón, si no me equivoco es en Avenida Sarmiento, casi calle Güemes, más o menos. Si no me equivoco es eso, pero en el Sarmiento antes de la Belgrano seguro que ahí está. Realmente se ven increíbles, son plantas que son muy fáciles de cuidar, son súper resistentes a lo que es el frío. De hecho es una planta que también la he visto cultivada muchas veces en lo que es San Lorenzo. San Lorenzo algo que tiene es humedad, y aparte de la humedad que tiene del lugar, porque es bosque montano, selva de yungas, resulta que durante el periodo otoño e invierno es una zona que es muy fría, incluso llega a nevar. Entonces esta suculenta sí se llega a tolerar lo que sería hasta nieve, ¿no? O sea, no tiene problemas, ¿no? Pero es bastante agradecida, y si ustedes la cultivan así con el suelo seco, realmente el invierno lo pasa pero fenomenal, sin ningún tipo de problema. Y bueno, con esto me quería despedir. Este es Echeveria mevina, es un híbrido japonés. Había leído que es japonés, así que por eso digo que es japonés. Es una suculenta que es una Echeveria, no es muy grande, de hecho son rosetitas pequeñas, suele formar colonia, como pueden apreciar. El frío también, miren cómo le provoca esa coloración que es media rojiza, rosadita, muy interesante. Me parece una suculenta muy agradecida. Resiste bastante bien el frío, siempre y cuando, como les mencionaba, tiene que tener el suelo seco. Producto del estrés también es que se pone así de este color también. Ahí la pueden apreciar. Me parece una suculenta muy hermosa. Para los que les gusta las suculentas, las plantas que forman colonias, esta es ideal. Miren de bonita que es. Realmente me parece una planta muy agradecida. Si no la conocían, se las presento, y si no la conocían, pues aquí está. Este es Echeveria mevina, y ahí estuve en las otras que no sé si ustedes también las conocían. Si no las conocían, bueno, ahí también están todas las listas de las otras 24 restantes, ¿no? Como les mencionaba, la lista iba a ser un poco más larga, pero realmente, en realidad iba a ser más corta, pero terminado siendo más del doble, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Tosió. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Tosió. También tengo Instagram, por si quieres seguirme, que es Ormi como hormiga, simplemente Ormi, _Olivel con B larga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.